Bienvenidos nuevamente a este subblog cervecero. Esto es The Brewer, el cervecero. Y bueno, yo soy Marco Guevara. Es un gusto para mí volvernos aquí a contactar, a ver nuevamente por sus pantallas. Esta vez les tengo un tema que yo sé que a ustedes les va a importar y les va a interesar. Incluso si ya ustedes son más conocedores de este gran elixir de los dioses, que es la cerveza. Y bueno, pues le tenemos en la primera parte de lo que es la historia de la cerveza alemana, sobre todo los datos, tampoco me quiero meter en reinados y detalles que a ustedes los puede aburrir, eso es lo que quiero evitar. Pero pues, ¿por qué es importante la historia de la cerveza alemana? Si la cerveza es mundial, ¿no? Hay excelentes cerveceras belgas, excelentes cerveceras estadounidenses, mexicanas también. Y tal vez hay muchos cerveceros ya un poquito con más experiencia, que tienen un paladar un poco más fino, pues han ido relegando un poco el beber cerveza alemana. ¿Por qué? Porque como ya se les comentaba en un blog anterior, en un capítulo anterior, la cerveza alemana fue, yo creo que de las primeras que todos probamos. Cuando nos aventuramos a probar algo más del duopolio que tenemos aquí en México, generalmente empezamos por la Paulaner, en mi caso fue la Franziskaner, y bueno, pues ahí ahorita en el súper pues hay otras marcas, ¿no?, importantes como la Erdinger y bueno, una infinidad de cervezas, y generalmente probamos las alemanas porque es la que creemos y pensábamos que era probablemente la mejor del mundo. Lo cual yo no creo que sea la mejor del mundo, pero sí creo que Alemania corrió un papel o desempeñó un papel importantísimo en la cerveza a nivel mundial y la cerveza como la conocemos hoy en día. Y bueno, nada más para que se den una idea qué tan antigua puede ser la cerveza. En otro blog o en otro capítulo también les platiqué más o menos de la edad que tiene la humanidad bebiendo cerveza, que son pues cerca de 9000 años desde los sumerios, ¿no? Ya bebían cerveza, no era la cerveza que conocemos hoy en día, pero pasando unos miles de años más hacia nuestra era, yo creo les puedo comentar, por ejemplo, los germanos en la zona de Baviera, más o menos en el siglo VI de la era pasada, cuando llegaron los romanos ahí a tener guerras con los germanos, se dieron cuenta que ellos ya bebían y consumían y producían hidromiel y cerveza. La hidromiel pues es también la primera, es una bebida histórica. Los vikingos la hacían, la producían y la bebían y la hicieron parte de sus tradiciones, que ya después les platicaré acerca de la hidromiel y probando una hidromiel aquí, que como se los he prometido. Pero bueno, estamos hablando del siglo VI de la era pasada, estamos hablando ya más de 2000 años, en que los alemanes bebían esta cerveza o producían esta cerveza, que era realmente lo que conocíamos como el agua de pan, o los egipcios también conocían como el agua de pan, porque era realmente un fermento al aire libre que se lograba fermentar gracias al polen que caían de las abejas, de las aves y todo lo que iba cayendo, incluso hasta como con pasto fermentaba el trigo y pues les sabía a ellos a pan, y decían que era pues el agua de pan o cerveza, ¿no? Cerveza de pan. Ya fue por hasta el año 766 que se produjo por primera vez, o nació por primera vez, una empresa dedicada específicamente a la producción de la cerveza, y fue el monasterio de St. Gallen en Geisingen, en la ribera del Danubio, pues como se darán cuenta, en una zona totalmente adentrada en Baviera. Y así se fue haciendo durante muchos años. Empezaron a surgir otros monasterios, la cerveza empezó a tomar un auge. Entre más alcohólica se hacía, pues era un poco más conocida en las tabernas y sobre todo en los traslados de los ejércitos. Esto es importantísimo porque después de las conquistas de los romanos, obviamente, dentro del sistema de colonia de los romanos, que era un sistema de conquista
destruye, ¿no? y vuelve a construir una extensión de la Roma. Venía esta cuestión característica de conservar esta producción de la cerveza y los conocimientos de las personas que lo producían. Y bueno, entonces se dieron cuenta que era mucho más barato trasladar, o era mejor trasladar cerveza que se mantenía durante más tiempo, porque pues por la fermentación duraba tiempos más prolongados, tenía nutrientes a los soldados. Entonces para sus traslados y sus conquistas precisamente pues recurrían a producir cerveza y poderse trasladar con ella sin ningún problema, y los soldados se mantenían alimentados o nutridos al menos, ¿no? Cuando eran marchas muy largas. Pero bueno, ya en el siglo, ya estamos hablando de que pasan otros 700 años, como 500 años más. En el siglo XII aquí es cuando van a empezar ustedes a conocer o a reconocer ciertos nombres. El rey John Primus de Baviera, o mejor conocido como Gambrinus, fue un rey que se enfrentó a una época muy fuerte de hambre en la zona sur de Alemania. Y justamente en este periodo de tiempo, lo que hizo el rey Gambrinus fue producir o extender la producción de cebada, ya que la cebada se producía el pan, el grano se ocupaba para mil cosas, incluso hasta para la cocina de manera tradicional, en los estofados y eso, pues se echaba cebada. Y él lo que hizo, pues a mayor reserva de cebada, pues podían mantener a mayor gente alimentada. Y obviamente para las personas y casas, porque pues la cerveza se producía en la casa, que podían producir cerveza, pues le dio un gran impulso a la producción de este líquido. Y bueno, por eso es que este rey es como tan sonado en la historia chelera, ¿no? Por lo mismo, por lo que logró y el impulso que dio a la cebada, ¿no? Y a la producción, más bien al cultivo de la cebada en Alemania. Ya pasamos a los años 1400, por ahí fue cuando se instituyó o se comenzaron a entrar o se establecieron las normas de ley de pureza. Ustedes han leído en una botella donde dice ley de pureza alemana. No es que determine la denominación de origen, sino esto es precisamente una gran historia que se mantiene hasta el día de hoy. Es que el príncipe Guillermo IV, como él controlaba gran parte del comercio del lúpulo y la cebada, porque en estos años, en 1412 aproximadamente, aproximadamente por el 1480 y algo, fue cuando se empezó a instaurar el lúpulo en la cerveza, o sea, el amargor distintivo que a todos nos encanta. Y se empezó a instituir, o sea, los alemanes fueron los culpables de introducir el lúpulo a la cerveza. Y incluso también a que fuera la cerveza clara, ¿no? Que pudiéramos, porque antes se vendía o se servía la cerveza en tarros de madera o de metal, no podías jamás ver cuál era el color de lo que te estabas bebiendo, hasta que justamente en los monasterios alemanes, introdujeron el lúpulo y empezaron a jugar con técnicas para aclarar el líquido hasta que fuera transparente, como lo que conocemos ahora las lager, que es un método de fermentación a bajas temperaturas. Pero volviendo a la cuestión de la historia, en este año, cuando se instauró la ley de pureza alemana, o de Múnich, Guillermo IV lo que hizo fue obligar a todos los productores de cerveza a que solamente se produjera con 4 ingredientes característicos de la cerveza, que pues es el agua, la cebada, cebada, agua, lúpulo y la levadura. Y como él controlaba 2 de esos ingredientes, pues el agua se encontraba en cualquier río que se podía ocupar, pues
él obtenía pues grandes ganancias. Esa ley de pureza hasta la actualidad está vigente, algo que los productores de cerveza alemanes están batallando con que ya por favor se quite para que ellos puedan experimentar, porque se supone que si es una cerveza alemana no puedes salirte de esos 4 productos para producir la cerveza. Y bueno, algo importante, en esta época, un poquito antes, retrocediendo, dando 2-3 pasos hacia atrás, en el año de 1349, cuando Europa meridional estaba batallando con la peste, es algo muy grave para la sociedad europea de aquellos años. Se estaban envenenando la peste fue realmente porque la gente botaba los muertos en los ríos, entonces los ríos se contaminaban, la gente obtenía alguna enfermedad, tenía fiebre y finalmente morían. En la Edad Media hasta con una gripe se morían, ¿no? Pero ¿qué fue lo que salvó a toda esa región enorme del mundo? Pues la cerveza. Justamente porque lleva el proceso de pasteurización, el hervor y la maceración del mismo grano, llevó a purificar el agua y por supuesto los granos, y a la hora de producir la cerveza pues eran bastante saludables. Los médicos de aquel entonces se dieron cuenta que bebiendo cerveza, y los productores de cerveza y sus familias estaban completamente sanas, pues se dieron a la tarea de preguntar cuál era el proceso. De ahí ya después derivó en la pasteurización, que pues todavía no existía, ¿no? Pero finalmente es algo bastante interesante. Hay muchos elementos más de por qué la cerveza alemana es tan importante en el mundo. Estábamos con la cuestión de Guillermo IV, ya después pasando de ahí, de la instauración de la ley de pureza, pues vienen todos los procesos lager. La cerveza lager es responsabilidad y creación de los alemanes. Las cervezas que ustedes conocen como Pilsner, las Ámbar, las Viena, todas esas lager que conocemos, no importa lo oscuro o lo claro, son precisamente gracias a la cerveza alemana. Bueno, de momento esto es una parte de lo que vamos a hablar de la historia de la cerveza. No me quiero extender mucho en este capítulo. En el siguiente capítulo les voy a hablar más de esta cuestión, cómo va a ser el aclarado, cómo se introdujo el lúpulo a la cerveza, por qué experimentos, qué sabores tenían, cómo fue que empezaron a producir, sobre todo los monasterios, esta cerveza ya con lúpulo, ya con un amargor mayor. Y bueno, pues entonces no se pierdan el próximo episodio y estén pendientes porque vamos a estar en el CerveFest a finales de marzo. Y bueno, pues aquí van a estar apareciendo también las fechas. Y si a ustedes les gustaría tener unas cortesías para conocer este festival y para, darle rienda suelta a todas esas cervezas que van a ver ahí, que por cierto, y no es casualidad, el país invitado del CerveFest de este año es justamente Alemania. Vamos a estar platicando también con maestros cerveceros de los expositores. Así es que no se pierdan el próximo capítulo, el próximo episodio. Esto fue The Brewer. Muchas gracias por seguir viéndome, apoyándome. Y pues yo feliz de hablar de cerveza, ya se dieron cuenta. Escríbame aquí en la caja de comentarios, lo que gusten, ya saben que siempre les respondo. Y bueno, pues con gusto, nos vemos la próxima. Cheers.